says, I should not die, but live and declare the works of the Lord. Amen. Amén. Dice su palabra, mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Voy a remarcar no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Amén. Amen. Let's pray. Amen. Our Father in heaven, we want to thank you, Lord, for blessing us so much, Lord. We thank you, Lord, for this beautiful building that we have here in La Puente, Lord. And we thank you for our beautiful family that we have here that we call church, Lord. We thank you, Lord, for everybody that is here this morning, especially the ones who could not make it this morning, Lord. Be with them wherever they are, Lord. And we ask you, Lord, to be with us this morning as we continue this beautiful service. In Jesus' name we pray, we thank you. Amen. Amén, gloria a Dios. A adorar a nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos tienen el deseo ferviente de cantarle a nuestro Dios? Levante su mano, a ver. Amen. Praise the Lord. Here we are to serve the Lord. Let's get a raise of hands as who has that fervent feeling to just serve the Lord. Amen. Gloria Praise the a Lord. Dios. That's right. Let's celebrate the victory.
Cristo, amén. Todo lo podemos en Cristo. Amen, amen. Praise the Lord. We can do all things in Christ who strengthens us. That's right. Aleluya, gloria a Dios, amén. Amen. That's right. He is the mighty one of Israel in our lives and our everything. Amen. Praise the Lord.
Whose kingdom is it? ¿De quién es el poder? Who does the power belong ¿De to? quién es la gloria? And whose glory does it belong Y si a to? usted se le olvida, hermanos, la gloria, el poder, la honra es para nuestro Dios. Amén. The honor, the glory, and the power all belongs to our Father. Le damos gracias, buen Dios, We give you thanks, Father, por tocar nuestro corazón for touching our hearts this morning, y hacernos sensibles so we may be sensible. que somos débiles delante de tu presencia. We are weak and we understand in your presence, Lord, Tú eres el Todopoderoso. because you are all powerful, Lord. Gracias, Señor, por tu presencia. Thank you, Lord, for your presence amongst us. Muchas gracias. Thank you, Father. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Bless your people this morning. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Oh, Padre Celestial, Oh, Heavenly Father, huimos de todo lo malo, Señor. Huimos de todo lo que nos sirve. we run away from everything that's evil, Lord, Y entramos a tu presencia, Señor. and we enter your presence, Donde Father, tú nos vas a cuidar y nos vas a proteger. because, Lord, you will guide us and you will protect us. Quita todo vicio, toda adicción de nuestro cuerpo. Any vice or addiction that we have in our bodies, Lord, may Toda you- debilidad, Señor. any weakness in us, within Toda us, enfermedad, Padre. all sickness, La ponemos en tus manos. we put them all in your hands, Y Lord, clamamos victoria, Señor. and we claim victory, Y Jesus, recibimos sanidad de parte tuya. Lord, and we receive health on your part, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el poderoso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de In Jesucristo. the powerful name that's above all powers, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amén. Tomen asiento, mis amados. Please have a seat, sisters. Can I ask the ushers to come? Sisters, for attending here this morning. Yo sé que no es fácil venir a la casa del Señor. We understand it's not always easy to come into the house of the Lord. Hay muchas luchas y pruebas. Sometimes we go through a lot of battles and trials in our lives. Pero el hecho que usted esté aquí But just the fact that you are here this morning es que ha vencido el enemigo. is because you have defeated the enemy. Amén. Antes de darle el tiempo a nuestro pastor, vamos a hacer una oración. Hermano, he estado observando. Esto el hermano luego lo va a borrar, es solo para nosotros. Estaba observando y gracias, buen Dios. We give you thanks, Father. Señor, en esta mañana vamos a escuchar de tu palabra. Lord, this morning we are going to hear your word. Tu palabra es de edificación para nuestra vida en el crecimiento espiritual. And your word, Lord, is edification in our lives for growth, spiritual growth within us. Y te pedimos en esta mañana, Señor, And we ask you this morning, Lord, que nos des contentamiento de que nuestros oídos se puedan abrir, Señor. we ask that you give us a joy and that our ears may hear, Nuestra mente pueda estar despierta para escuchar de tu palabra. so our mind can be awake so we can receive your word. Y nuestro corazón, Señor, And our hearts, Lord, Señor, pueda deleitarse en tu palabra. our hearts can receive. Así de que en esta mañana, Señor, te pedimos y te suplicamos que limpies este lugar. So, Lord, this morning we ask and we supplicate to you, Lord, that Limpia you, todo, Señor, that you clean this place, clean everything here, y que Lord. salgamos edificados. And that when we walk away from here, we are edified by your word. Usa al predicador, Señor, Use the preacher, Lord, en el nombre poderoso de Jesús. in the powerful name of Jesus. Amén y amén. Amen. Ahora le damos el tiempo a nuestro pastor que trae la palabra del Señor. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Qué bendición, privilegio es poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Gracias por su fidelidad y su constancia en asistir a nuestros servicios virtuales. Y aprovecho este momento para invitarles a que nos acompañen a nuestros servicios en persona que ocurren cada domingo a las 9 de la mañana y también los miércoles a las 7 de la tarde. Este día vamos a continuar en nuestra serie en donde estamos observando y aprendiendo las cosas que todo cristiano nunca debe dejar de hacer. Cuando observamos a aquellas personas que llegan a la cima de su profesión, ya sea un hombre de negocios o un atleta profesional o olímpico, muchas veces nos enfocamos en las cosas que ellos hacen que la mayoría de la población no hace. Y muchas veces lo que hace la diferencia entre aquellos que llegan a la cima y aquellos que no, sí, son aquellas cosas a las cuales uno se dedica. Pero también, si observamos bien,
hay cosas que uno no hace, cosas que uno deja de hacer porque estas cosas pueden impedir, pueden demorar, pueden descarrilar el progreso y los logros. De la misma manera, nosotros los cristianos entendemos bien a qué debemos dedicarnos, las cosas que debemos hacer. El ir a la iglesia, escudriñar su palabra, adorar a Dios, buscar de Él en oración, son cosas que nosotros sabemos tenemos que hacer. Pero también hay una lista de cosas que la Biblia misma nos exige a nunca dejar de hacer. Miren, hay ciertas cosas que uno nunca debe hacer. Por ejemplo, el cristiano nunca debe perder el tiempo. El tiempo es la vida. El tiempo es lo más valioso que Dios nos ha dado. El cristiano debe procurar siempre no desperdiciarlo, nunca dejarlo perder, recuperarlo, utilizarlo bien. En segundo lugar, hemos visto a lo largo de esta serie que el cristiano nunca debe quejarse. Las quejas no ayudan. Las quejas más bien traen un aspecto de negativismo a nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Por lo tanto, no debemos quejarnos. La queja también es evidencia de que no hay agradecimiento. Un corazón agradecido nunca se queja. Hemos también escuchado que el cristiano nunca debe olvidar. Hay ciertas cosas, ciertas verdades, ciertas promesas que el Hijo de Dios nunca debe olvidar. Y en esos momentos críticos, cuando el enemigo quiere atacarnos o cuando nos encontramos bajo la presión de prueba y de lucha, son en esos momentos precisos que debemos recordar esas verdades y esas promesas que Dios nos ofrece a través de su palabra. El cristiano también nunca debe afanarse. El afán es evidencia de una fe debilitada, de una ausencia de fe. Cuando el Hijo de Dios tiene fe, depende de Dios, confía en Dios, no tiene por qué afanarse. Es por eso que Jesús habló tanto acerca del afán y nos dice, no os afanéis. Hemos también visto que el cristiano no debe darse por vencido. Si hay algo que vemos a lo largo de las Escrituras es que la victoria ya es nuestra. Dios ya nos ha dado la victoria. Es cuestión de que sigamos empujando, sigamos persistiendo, sigamos con esa paciencia que Dios nos ha dado, creyendo que Dios nos va a ayudar a atravesar cualquier prueba, cualquier lucha. Es por eso que el cristiano nunca debe darse por vencido. ¿Por qué nos vamos a dejar por vencidos si Dios ya nos ha dado la victoria? Hay que vivir con una actitud de victoria, hay que vivir con el poder de la victoria. Bueno, hoy vamos a continuar aprendiendo que el cristiano nunca debe dejar de orar. Y el mensaje de hoy tiene un título muy sencillo, muy claro, muy directo. No dejes de orar. Hermano, hermana, mira, yo no sé en la situación en que te encuentras. Es posible que no estás orando lo suficiente. Es posible que ya no oras como orabas antes. Es posible que no oras como orabas antes porque ya tienes meses, quizás años, pidiéndole a Dios, rogando a Dios y no sientes que Dios está contestando. Mira, hermano, hermana, déjame decirte, no hay cosa más valiosa y más importante en la vida del cristiano que la oración. La oración es algo tan básico, tan elemental, que cuando uno escucha un mensaje titulado "No dejes de orar", uno equivocadamente ha de pensar, bueno, ese mensaje ni lo necesito que escuchar porque pues yo lo sé, lo reconozco. Pero a veces las cosas más sencillas, las cosas más simples, las cosas más básicas son las cosas más difíciles de aplicar. Y déjeme decirle una cosa, que los cristianos, si hay una lucha, si hay una batalla que está enfrentando al cristianismo y a los cristianos de esta época, es esta. El enemigo reconoce el poder de la oración y por lo tanto él está haciendo todo lo posible para desanimar y para tratar de que los cristianos dejen de orar, dejen de utilizar esta arma impactante, poderosa que Dios nos ha dado.
Miren, el poder de la oración se ha reconocido a lo largo de la historia. Los héroes de la fe que todos conocemos, cuyas historias las encontramos en la Biblia, todos fueron guerreros de oración. También figuras históricas de años pasados, por ejemplo, presidentes de países como los Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln, quien dirigió esta nación en uno de los momentos más oscuros de su historia, cuando el país estaba a punto de dividirse. El presidente Abraham Lincoln en una ocasión escribió, me he arrodillado muchas veces por la convicción que no tuve a dónde más que ir. Dice, mi propia sabiduría y todo lo que conocía parecía ser insuficiente para el día. Miren, aquí está un presidente de una nación reconociendo su necesidad por la oración, que en los momentos más críticos, en los momentos más difíciles, su convicción era de arrodillarse y orar a Dios, porque solamente así él iba a poder determinar cuáles eran los pasos que tenía que tomar. Y a lo largo de las edades, el poder de la oración ha sido reconocido. Santiago 5:16 nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo creo que la mayoría de nosotros entendemos bien la gran importancia y el gran poder de la oración. El mensaje de hoy es para animarnos a utilizar ese poder. Es animarnos a fortalecer nuestra vida de oración. Es de animarnos de hacer prioridad. Porque si hay algo que nos falta a nosotros los cristianos en el día de hoy, es oración. La oración, la comunión con Dios, estar conectados con Él. Tener una línea de comunicación directa y abierta, constante, a lo largo de cada día de nuestra vida con nuestro Dios. En 1 Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo le dice a los cristianos tesalónicos, les dice, orad sin cesar. En estas tres palabras, Pablo nos da el mensaje que estaremos escuchando hoy. Orad sin cesar. El cristiano nunca debe dejar de orar. En este versículo, Pablo nos está animando a orar continuamente. Obviamente nos está diciendo aquí que no vamos a estar en un estado de oración en cada momento, hincado con los ojos cerrados. Pero lo que nos está comunicando aquí es que todo cristiano a lo largo del día debería de estar en un estado de oración. Es decir, que estamos en constante comunión con Dios, donde estamos comunicando con Él a todo tiempo, a todo momento. A veces las oraciones más impactantes y más poderosas son las más pequeñitas y las más breves. Son oraciones como estas: Dios, ayúdame. Dios, ¿qué quieres que haga ahora? Dios, muéstrame. Dios, dame ese poder. Dios, úsame, por favor. Son en esos momentos, esas oraciones breves y pequeñas, donde estamos nosotros recibiendo el poder de Dios, que Dios hace su obra. Y si hay un ejemplo en la Biblia acerca de la oración y el poder de la oración, es Jesucristo mismo. Es el ejemplo supremo de lo que quiere decir orar continuamente. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, Jesús, entre todas las cosas que Él les enseña a sus seguidores, a sus discípulos, es la entrega a la oración. No solamente en palabras, sino en testimonio, con acción. Miren aquí en Mateo 6, del 5 al 13, Jesús les enseña, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús dice, esa no es oración, la oración religiosa, las apariencias. A eso no quiere Jesús que nos dediquemos. Dice el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, porque la oración es entre uno y Dios. No es para atraer a otros, no es para
atraer atención. Dice, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oréis así. Y aquí es donde llegamos a la oración modelo. Muchos de ustedes la conocen como el Padre Nuestro. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Miren, y en esa breve oración, Jesús nos da el ejemplo, nos da el patrón de la importancia de dedicarnos a la oración como una manera, algo frecuente, algo constante, algo cotidiano. Y luego en Lucas 18, en la parábola de la viuda persistente, Jesús les enseña a sus seguidores, a sus discípulos, la importancia de orar sin cesar. Lucas 18 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de este dijo dentro de sí, aunque ni teme a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Miren, Jesús en esta parábola compara al cristiano como esta viuda. Esta viuda, miren, esta viuda no tenía otra opción. Pero reconocía que el único que podía cambiar su destino, su circunstancia, su condición, era este juez injusto. Y cada vez que esta viuda iba al juez, el juez no le concedía su deseo, no le concedía su petición, pero con el tiempo, este juez injusto, para no ser más agotado y para no más ser interrumpido, le concede a esta viuda lo que pide. Y Jesús dice, si este juez injusto escucha y le concede a esta viuda lo que ella pedía por tanto tiempo, por su persistencia, ¿qué no de nosotros los hijos de Dios que vamos al Padre? Nuestro Padre que desea bendecirnos, que nos ama como nadie más. ¿Cómo nosotros, los hijos de Dios, tenemos ese gran privilegio de tener a un Padre Celestial que está siempre listo y está dispuesto a escucharnos y contestar nuestras peticiones? Por eso Jesús dice, debemos de tener esa persistencia. Mira, has orado por algo, por algún tiempo, y no sientes que Dios ha respondido. Dice la Biblia que tenemos que seguir orando con esa persistencia, con esa fe, con ese fervor. También vemos en la Biblia cómo Jesús fue que oró antes de alimentar a los 5,000. En Mateo 14 vemos que Jesús, antes de hacer este gran milagro donde toma la comida de un niño y la multiplica para darle de comer a 5,000 más personas, vemos aquí cómo Jesús, dice en Mateo 14, 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos del cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Qué hizo Jesús antes de repartir la comida? La bendijo. ¿Cómo? En oración. Porque Él quería asegurar que la gente que estaba allí supiera que este milagro, este alimento, esta bendición, esa provisión provenía de Dios. Era una petición contestada, una oración contestada, y así fue que estos 5,000 personas fueron alimentadas.
Vemos en Mateo 19:13 que Jesús también oraba por los menos, inclusive por los niños. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Jesús oraba por los niños, oraba por los enfermos, oraba por los inconversos, porque Jesús quería que la gente viera el poder de la oración. Oraba, dice, era para Jesús, la oración era parte de su vida, era algo, era prioridad. Dice la Biblia que desde que comenzaba el día ya estaba orando. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cómo comenzaba Jesús su día? Tomando café, leyendo el periódico, viendo las noticias, revisando sus correos electrónicos, revisando sus cuentas de redes sociales. No, Jesús comenzaba su día cada día antes de que saliera el sol en oración, en comunión con el Padre. Es lo que Jesús nos está queriendo enseñar aquí. Y también, de la misma manera, así como empezaba su día en oración, también terminaba su día en oración. Dice Marcos 6:45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Miren, ¿qué fue lo que marcaba la vida cotidiana de Jesús? La oración. Y la Biblia misma nos dice que habían momentos que Jesús se separaba de los discípulos y pasaba horas, días, semanas orando, buscando el rostro de Dios, el Padre. Oraba por sus discípulos y por todos los creyentes en Juan 17. Y luego en Mateo 26. En uno de los momentos más intensos, más difíciles en el ministerio de Jesús, horas antes de ser traicionado y arrestado y eventualmente crucificado, Jesús aquí en el jardín de Getsemaní, Jesús ora. Y miren lo que ora y miren lo que hace aquí en Mateo 26:36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. ¿Qué hace Jesús? Trae a sus discípulos consigo. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Por qué? Porque él sabía lo que venía. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué les pide Jesús a sus discípulos que hagan? Que velen con él, que oren con él. Pero miren lo que dice el versículo 39, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos a Jesús, vemos ese conflicto entre su deseo natural como hombre, pero su deseo espiritual como el Hijo de Dios. Él sabía cuál era la voluntad de Dios, el Padre. Pero él quería asegurar que lo que el Padre le había encomendando y le estaba exigiendo era lo que Jesús iba a hacer. Y él necesitó el poder del Padre, necesitó escuchar el poder del Padre aquí a través de esta oración. Pero miren, en medio de esta oración, dice el versículo 40, que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Los halló durmiendo. En vez de estar orando ahí con Jesús, fortaleciéndolo con oración, los encuentra durmiendo. Y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y miren, en medio de ese momento intenso, Jesús encuentra motivo para enseñarle a sus discípulos la importancia de orar. Y cómo es que cuando se trata de la oración, aunque nosotros reconocemos el poder de la oración, la carne es débil. Hermano, mira, no necesitas que yo te diga a ti, orar es una lucha, cuesta, porque
Orar quiere decir que vas a dejar todo tipo de distracción, que vas a dejar lo que tu carne desea hacer. Vas a dejar todo ello para apartar y hacer tiempo con Dios. Y eso cuesta. No es tan fácil como se oye, como se escucha, especialmente en estos tiempos de tanta distracción. Pero por eso Jesús les dice a Pedro, mira, él dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, dice el versículo 42, y oró por segunda vez Jesús, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Y qué no es lo que vemos eso en el Padre Nuestro, donde dice que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad? La oración es lo que la oración nos encomienda a discernir y a obedecer la voluntad de Dios. Vemos aquí cómo también Jesús desde la cruz ora. En Lucas 23:34 dice, y decía Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Aún en los últimos momentos, antes de morir, Jesús estaba orando. Pero Jesús no fue el único ejemplo. Pablo también fue un campeón de la oración, fue un guerrero de oración. Él también oró continuamente. En una ocasión él oró desde la prisión a medianoche. En Hechos 16:25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Dice, y los presos les oían, oraban como testimonio a su fidelidad a Dios. También Pablo oró después de darle el cargo a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Dice Hechos 20:36, cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos. Desde la isla de Malta, en Hechos 28:8 dice, aconteció que el padre de Publio estaba en la cama enfermo de fiebre y de desintería, y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y ¿qué? Y le sanó en oración. Y también oró por Israel. En Romanos 10:1 vemos cómo Pablo oraba por Israel. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y a lo largo de las epístolas paulinas, todas sus cartas que les escribe a las iglesias, está continuamente él orando por ellas, orando por ellas. ¿Saben? Una de las cosas más valiosas, más impactantes que tú puedes hacer por otra persona es orar por ellos. Si tú verdaderamente quieres que Dios bendiga a alguien, que Dios haga algo especial en la vida de otra persona, ¿sabes lo que debes hacer? Orar por ellos. Padres, por eso debemos nosotros orar por nuestros hijos todos los días. Maridos, orar por sus esposas, esposas, orar por sus maridos, orar los unos por los otros, porque necesitamos la oración. Me recuerda de una anécdota que escuché hace muchos años en una conferencia. Había en un campo de batalla un ejército y estaban ellos en una trinchera y el sargento les dio órdenes a los soldados de cruzar de un lado al otro. Y ese sargento se dio cuenta que después de dar la orden, los soldados uno tras otro estaban cruzando, pero había uno que estaba titubeando. Y ese soldado como que iba a moverse, pero que de repente paraba y se dio cuenta que estaba viendo su muñeca, estaba viendo su mano, estaba viendo su mano, estaba viendo su mano. Por fin todos lograron cruzar sin ningún incidente. Horas después, ya cuando las cosas habían calmado un poco, el sargento se dirigió a este soldado y le dice al soldado, mira, me di cuenta, te observé que cuando di la orden de cruzar, estabas tú titubeando y estabas viendo tu mano. Dice, explícame qué estaba pasando ahí. Ese soldado le dijo, sargento, es que mi madre, dice, ora por mí cada noche a las 9 de la noche. Y quería yo estar seguro que cuando yo cruzara esa trinchera, que yo estaba cruzando en ese momento preciso que mi querida madre estaba orando por mí. Miren, el poder de la oración. Miren, todos deseamos las oraciones de otros, ¿sí o no? Todos deseamos que otros estén orando por nosotros. Pero ¿saben lo que Dios desea? Es que nosotros le oremos a Él. Y si tú verdaderamente quieres experimentar y sentir el poder de la oración, tienes que tú
comprometerte a la oración, hacer prioridad de la oración. Si quieres que tu vida sea una vida de poder, una vida de impacto, una vida de confianza, una vida de valor, hermano, hermana, no dejes de orar. No dejes de orar. Si quieres tú llegar a ser todo lo que Dios te crió y todo lo que Dios quiere y tiene para ti, te voy a dar un consejo hoy. Nunca dejes de orar. Ora sin cesar. Sigue orando. Nunca dejes de orar. Buen Dios, te damos gracias por este mensaje sencillo, simple quizás, pero tan importante. Si hay algo que la iglesia cristiana necesita más que nunca, es más oración. Buscar tu rostro en oración. Buscar tu voluntad. Dios, usa este mensaje, por favor, para animarnos a todos a orar más. A orar con más frecuencia, sí, pero también a orar con más fervor. Así como oró Jesús, así como oró Pablo, así como oró Ana en el Antiguo Testamento, como Daniel lo hacía cotidianamente, Dios, que reconozcamos el poder de la oración y que podamos usar ese poder para cumplir y lograr tus mandatos en nuestras vidas. Gracias te damos, Dios mío. Oro por aquellos que están escuchando. Ciertamente hay mucha necesidad. Y por eso venimos a ti en oración, orando por los enfermos, orando por los indecisos, orando por los necesitados, orando por aquellos que tienen decisiones pendientes. Oramos, Dios, por favor, pidiendo tu sabiduría, pidiendo tu sanidad, pidiendo tu fortaleza, pidiendo tu poder. Por eso tu palabra nos dice que no debemos afanarnos, no debemos afanarnos por nada, sino con súplicas, traértelo todo con acción de gracias en oración. Gracias te damos, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermano, hermana, no dejes de orar. Si te entregas a la oración, vas a sentir y vas a poder exhibir el poder de Cristo en tu vida. Dios los bendiga.